Bien, seguimos avanzando, 9:15. Bueno, las personas que padecen de hipotiroidismo suelen subir de peso, presentan varios síntomas muy claros como fatiga y hasta depresión. Bueno, controlar el consumo de yodo, reducir estrés, pueden ser las claves para atenuar los problemas. Vamos a conocer más sobre esta enfermedad. Para eso nos acompaña la doctora Claudia Riedel. Ella es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Oiga, hipotiroidismo. Sí. ¿Qué es? El hipotiroidismo es una patología que se da por una deficiencia de las hormonas tiroideas en la persona, y esa patología es muy frecuente en nuestro país. Falla la glándula tiroides. Exacto. Ya. Produce pocas hormonas tiroideas. Entonces las hormonas tiroideas son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué hacen las hormonas? Porque ellas te permiten funcionar. Regulan todo el metabolismo de todas tus células. Permiten que las células se diferencien, funcionen en lo que tienen que hacer. Funcionen más rápido, funcionen más lento. Y sobre todo en la gestación son muy importantes, porque en la gestación determinan qué célula va a ser. Por ejemplo, va a ser una neurona, va a ser una célula glial, una célula muscular. Entonces son tremendamente determinantes. Y en la gestación son muy importantes porque es la madre la que va a abastecer al hijo de las hormonas tiroideas. Ahora, cuando la glándula tiroides funciona mal, como estamos hablando, provoca dos problemas. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cuál es la diferencia y cuál de los dos es el más problemático? Bueno, el hipertiroidismo es cuando se produce mucha hormona tiroidea. Ya. Hay un exceso. Y el hipotiroidismo, una deficiencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tenemos ambas, tenemos hipertiroidismo e hipotiroidismo, pero es mucho más frecuente el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo que se produce en nuestro país es por un exceso de yodo que tenemos en la dieta. Nuestra glándula se ve estresada porque recibe mucho yodo, aumenta su capacidad oxidativa y comienza la glándula a producirse una tiroiditis. Después pasa por un hipertiroidismo y después termina una enfermedad autoinmune a la tiroides, que es el hipotiroidismo típico de Hashimoto, que tienen anticuerpos contra la tiroides y el sistema inmune destruye la glándula y por lo tanto ya no podemos sintetizar hormonas tiroideas. O sea, en Chile el problema más común es el hipotiroidismo. Sí. Que es, en definitiva, la baja producción de la hormona. Exacto. ¿Cierto? En Chile tenemos aproximadamente como un 2 o un 3% de hipotiroidismo en la población chilena. ¿Es alto? Es alto. Si lo comparamos con en Europa, países, por ejemplo, 0,3%. Pero lo que es más delicado en nuestro país es el hipotiroidismo subclínico. ¿Qué es eso? Que las hormonas tiroideas todavía no están tan bajas, pero la hormona que regula la glándula tiroides, que es la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, que más se conoce así, esa está muy aumentada. Ahí tenemos un 20% de nuestra población. ¿Hay un factor genético en nuestra raza? Hay factores genéticos, sí. ¿En nuestra región? Hay factores genéticos, pero en nuestro país lo que está ocurriendo es que es probablemente que estamos comiendo mucho yodo, más de lo habitual. Eso es probablemente la razón por la cual existen estas enfermedades tan predominantes. ¿Esto ha ido bajando? Sí, ha ido bajando. Porque se ha tomado medidas a lo largo del tiempo, se ha tomado mayor conciencia de que la presencia de yodo no era saludable. No, pero ahí hay un error. Es que el yodo es muy importante. Es muy importante, pero en su medida. Es un micronutriente esencial, ¿ya? Ahora lo que pasa es que en la naturaleza hay muy poco yodo para nuestra alimentación. De hecho, a nuestra sal se le agrega yodo. Y tiene que agregarse. Claro. Porque si no comemos yodo, lo que pasaba en los años 60, a eso iba tenemos problemas para el otro lado. Exacto. Antes pasaba eso. Hipotiroidismo por deficiencia de yodo en la dieta, que es lo que sufren la mayoría de los países en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hipotiroidismo por deficiencia en Chile se erradicó gracias a que se yoda la sal. ¿Cuánto teníamos antes de hipotiroidismo si hoy día tenemos una prevalencia del 3% de la población? Antes lo que más había cuando era... no se yodaba la sal. Claro, antes lo que más ocurría era el bozo endémico. Claro. ¿Y qué es lo que ocurría? Es que la glándula tiroides, como le faltaba yodo, comenzaba a aumentar su tamaño y se desarrollaba el bocio, que es el engrandecimiento de la glándula. Antes era muy común ver personas con bocio. Y eso se disminuyó. Y eso tiene efecto. Por ejemplo, tiene efecto a nivel cognitivo de aprendizaje en los niños. Baja el nivel intelectual. Entonces, eso gracias a Dios, gracias a que se yoda la sal, ¿no es cierto?, se
erradicó Se en ha ido nuestro país. contrarrestando. Claro, pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Hoy en día comemos mucha sal y como la sal está iodada, estamos comiendo un nivel superior a lo que deberíamos comer de yodo. De yodo. Exacto. Entonces hay una preocupación importante en nuestro país y a nivel de gobierno se están haciendo mesas de trabajo que se reúnen todos los meses para poder abordar estos problemas. Primero, monitorear mejor cómo es la ingesta de sal, cómo es la ingesta de yodo en las familias, en las casas, la producción de sal yodada, a nivel también de los alimentos elaborados. Los alimentos elaborados, por ejemplo, como las salchichas, el jamón, que se ocupa sal yodada, ¿cierto? La idea es monitorear cuánto están comiendo los chilenos para poder ir regulando. Ok, bajémosle, por ejemplo, ¿no es cierto?, la cantidad de yodo en la sal, porque los chilenos están comiendo más sal. Hagamos campaña para que los chilenos no comamos tanta sal. Sí, y podamos regular. a veces las personas no teníamos conciencia de este problema, y no es solamente abusar del salero, sino que adquiríamos productos súper masivos como el pollo, por ejemplo. Exacto. Que viene marinado, que en el fondo eso es ni más ni menos que mucha sal. Mucha sal. Y esa sal también por ley, ¿no es cierto?, va yodada. Entonces ahí estamos incorporando mucho yodo. ¿Debería restringirse más el uso de la sal en la producción? Porque una persona, por ejemplo, cuando está enferma, ¿qué es lo que inmediatamente dice? Coma pollo, o no sé, una dieta más de carne, no de carne roja, ya. Pero ahí el pollo viene completamente lleno de sal. Claro, pero de producción. Exacto. Por eso es importante que, y eso lo está haciendo nuestro país, lo está haciendo el gobierno, el Ministerio de Salud, están muy preocupados con eso, y de hecho yo participo en las mesas de trabajo que están hoy en día, es primero educar, ¿cierto?, a las personas, en la educación. 2, monitorear. Y lo otro importante es que nosotros comemos mucha sal. Tenemos que bajar los niveles de sal. Se ha propuesto incluso sacar los saleros. Bueno, es que tampoco hay que sacar la sal, hay que bajar. Le saco la sal. Yo creo que quizás agregamos como 5 veces más de sal. Agregar 5 veces menos. Si tú le echas, tratar como en la cocina, decir ya, yo doy 2 vueltas con el salero, agregamos un cuarto de vuelta. Es costumbre, ¿eh? Es costumbre. Es súper costumbre. Pero es Pasa importante. lo mismo con el azúcar. O sea, Sí. cuando empiezas a reducir paulatinamente, por ejemplo, el azúcar en el té, puedes llegar incluso a consumirlo sin azúcar. Exactamente. En un periodo no muy largo, ¿ah? Y vas a tener el sabor del té, porque tanto la sal como el azúcar, ¿no es cierto?, encubren los sabores de los propios alimentos. Ahora, yo quiero igual dar un mensaje a todos los chilenos y sobre todo a las mujeres, que es importante que se cuiden su estado tiroideo, sobre todo las mujeres que quieren tener hijos, porque durante la gestación ocurre como una especie de programación del feto, del hijo, que va a durar para toda la vida. O sea, uno prepara al hijo lo que va a ser en el futuro. Tú lo puedes, entre comillas, condicionar a tu hijo a que sea más sensible a ciertas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el aumento de peso corporal. Entonces, si tú cuidas tu dieta, tu nutrición, lo haces bien balanceada, preparas a tu hijo para que tenga un potencial normal. Su información genética, su estructura de origen va a estar mucho mejor preparada que si no se cuida la madre. Exacto. Ahora, los mecanismos por los cuales ocurre eso a nivel gestacional, algunos se conocen. Los genes son los mismos, pero al parecer durante la gestación ocurren ciertos genes que se apagan y otros que se prenden. Y esos quedan como sellados. Tú puedes tener un gen bueno, pero lo apagaste durante la gestación para que no se exprese cuando el hijo se desarrolla. Entonces, o al revés. O al revés. Claro. Entonces, nosotros lo que hemos visto que cuando un hijo crece dentro del feto uterino con bajas hormonas tiroideas, el coeficiente intelectual disminuye del hijo. El hijo va a aprender, pero le va a costar mucho más. Va a presentar con mayor frecuencia déficit atencional, autismo, esquizofrenia. Eso es a nivel del sistema nervioso central. Y ocurren otros fenómenos, otras situaciones, por ejemplo, también el sistema inmunológico, y esto lo hemos visto en el Instituto Milenio y en la Universidad Andrés Bello, donde yo trabajo, que, por ejemplo, lo haces más susceptible a enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos entregar al mensaje? El embarazo es importantísimo. Entonces, que la madre tome conciencia de eso y se preocupe de una dieta muy balanceada, con sal, tiene que haber yodo, pero en niveles bajos.
no a niveles altos. En su justa medida. En su justa medida. ¿Cuáles son los síntomas que experimenta una persona que padece hipotiroidismo y normalmente en qué momento de la vida se produce generalmente o se debuta, como se conoce, ¿verdad?, en esta enfermedad? Bueno, el hipotiroidismo se puede producir en cualquier momento de la vida. No es un tema de edad. No. Pero hay una mayor prevalencia en la gestación. Hay que tener cuidado. Porque la madre, en el fondo, durante la gestación, su tiroides tiene que abastecer al feto. Ella aumenta de volumen naturalmente, por lo tanto las hormonas tiroideas se diluyen en el organismo, aumentan proteínas que capturan las hormonas tiroideas. Por lo tanto esa glándula se estresa, tiene que sintetizar más hormonas tiroideas, se lo está pidiendo. La TSH empieza a aumentar y la hormona del embarazo empieza a aumentar para que aumente la síntesis de de hormonas tiroideas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay tiroides que ese estrés no lo aguantan, por lo tanto producen poca hormona tiroidea. Si producen poca hormona tiroidea, ese feto no va a recibir lo suficiente. Y hay una condición que se llama hipotiroxinemia, que no hay síntomas. La madre no tiene síntomas, pero el feto es igual que la madre tuviera un hipotiroidismo. Ahora, eso aumenta durante el embarazo y por eso en el embarazo normalmente como al 5.º mes se le miden las hormonas tiroideas a la madre para ver si tiene un hipotiroidismo producto del embarazo. Pero esto debe medirse antes y en eso hay que educar a los médicos, a los ginecólogos que están viendo a las mujeres embarazadas, para que lo incluyan dentro de su, al comienzo, al tiro del embarazo, medir las hormonas tiroideas. Ahora, o antes de embarazarse. ¿Qué pasa cuando hay muchos casos que se da antes? Sí, por antes supuesto. Hay personas jóvenes que tienen 2%, hipotiroidismo, 19% que no está asociado a un embarazo, por lo tanto. ¿Cuáles son los síntomas de esos pacientes? ¿Cómo les empieza? Cansancio, aumento de peso. Empiezan a aumentar el peso. De manera notoria. Claro. La persona se sentirá más cansada. Y no comen nada, o sea, comillas, o sea, no, saben que no están comiendo en exceso y están aumentando. Exacto. Ya. También puede ser que vaya, porque estas enfermedades son enfermedades también metabólicas y van asociadas también a aumento de comida, a veces comidas, ¿no es cierto?, que no son apropiadas, como, ¿no es cierto?, que hablamos de la comida chatarra, papas fritas, aceites que no son muy buenos, aceites vegetales que se fríen, no son buenos, estos van produciendo alteraciones metabólicas en el individuo. Hay algunos cambios físicos, los ojos que también tienen un impacto, es muy común, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo, más que en los ojos se ve en el cuerpo, la piel se seca, el pelo se cae, el pelo se seca, están más cansados, con más sueño, más abúlicos, más apáticos, baja capacidad cognitiva, de memoria, desinterés. Muchas veces se confunde con la depresión. Pacientes hipotiroideos dicen estar deprimidos, que es lo primero que sienten, y se les trata una depresión, pero en el fondo son las hormonas tiroideas que están bajas. Entonces esos son los primeros síntomas. Si uno ve a un hijo que empieza a estar como aumentar su peso corporal, con más sueño, deprimido, ahí uno puede estar pensando que hay un hipotiroidismo. Ahora, afortunadamente, esta enfermedad tiene un buen tratamiento y si es detectada de manera oportuna, se puede llevar, porque se lleva por toda la vida, ¿no? Depende, si es un hipotiroidismo por falta de yodo, tú lo vas regularizando, aumentando el yodo en su dieta. Pero en nuestro país, como es un hipotiroidismo debido a que se dañó la glándula tiroides por una tiroiditis, por una enfermedad autoinmune, normalmente esa glándula ya no va a sintetizar hormonas tiroideas. Entonces lo que hace el médico es administrarle tiroxina, que es una pastilla que se da oral, se toma... El muy conocido Eutirox. Eutirox, exacto. Y llevando el control, porque no solamente es tomarlo, sino que constantemente tienen que estar controlándose con el médico, porque entiendo que pese a tomar el Eutirox, igual van a tener vaivenes, entonces tienen que ir ajustando la dosis a lo largo de la vida, ¿no? Exactamente, y eso se hace cada más o menos un mes, 2 meses, se van ajustando, porque las hormonas tiroideas se demoran en ir censando qué niveles hay. ¿El paciente tiene que ir cada mes al doctor? No cada mes, al comienzo. Es cuando tú vas... Cuando se regula. Se regula, hasta ya conocer el sistema personal. Exacto. Y pueden ocurrir desregulación, entonces el paciente va a pensar, esto no me está haciendo bien. Por ejemplo, si hay mucha hormona tiroidea, se va a acelerar. El paciente va a estar acelerado, va a bajar de peso, no va a dormir, no va a descansar, va a amanecer cansado, como que hizo mucho ejercicio, como que los músculos estuvieron trabajando, va a bajar de peso y muchos pacientes ahí presentan en los ojos como que se salen un poco. En el hipertiroidismo. Sí, podría presentarse esa sintomatología. ¿Por qué pasa eso de que el ojo se sale? Es porque, bueno, por los receptores y las hormonas, ¿no? Tenemos hormonas tiroideas receptores para las hormonas tiroideas en todas nuestras células.
Entonces hay células que, ¿no es cierto?, están modificando eso. También por la TSH también tiene un efecto a nivel ocular. Uh-huh. Lo otro que quería preguntar es si esta patología tiene una buena cobertura. Sí, está cubierta. Uh-huh. Ya, o sea, pero no por mucho tiempo, creo que es por un periodo de 2 años. Es insuficiente. Claro, porque esto es para toda la vida. Exactamente. Generalmente es una para toda la vida. crónica. Sí, en general sí lo es. Sí. Bueno, es parte de lo que queríamos conocer respecto al hipotiroidismo y también el hipertiroidismo, porque están muy asociados. ¿Hay algo más que hacer en términos de prevención? ¿Sirve, por ejemplo, toda esta gama de productos hoy día, biosales y cosas reducidas que en el fondo permitan tener una alimentación más saludable? Por lo menos uno tiende a pensar que la alimentación, que es lo que administramos, puede ser la forma de prevenir estos problemas. A ver, yo el mensaje que daría en este aspecto es que comamos sal yodada, siempre fijarse la etiqueta que tenga yodo, y normalmente estas nuevas comidas que aparecen gourmet, comerlas, pero que no sea nuestra dieta básica, sobre todo en el tema del yodo. Estamos hablando de las sales. La sal. Está muy de moda hoy día, hay mucha sal de colores, ¿verdad? De distintos orígenes, pero esa sal no está con yodo. Es que a veces. Podría, exacto, Ya. porque hay un mercado, ¿cierto? Que es un mercado más artesanal. Sí. Y ese mercado no estoy clara de que realmente esté pasando por los monitoreos que hace el gobierno, ¿no es cierto?, para ver la yodación. Entonces, si tú tienes una sal gourmet en tu casa y es la sal básica que tú ocupas, eso tú podrías estar en riesgo de sufrir un hipotiroidismo por falta de yodo. ¿Y en cuánto tiempo se puede manifestar ese problema? O sea, si por ejemplo una persona decide, no quiero, yo creo que la sal esta artesanal es mucho más saludable, si lo consumen toda su alimentación, en un par de años ya se puede notar un efecto. No, en meses. ¿En meses? Sí, o sea, yo calculo que más o menos 2 meses tú ya podrías empezar a sentir los síntomas. Es inmediato. O sea, no es tan inmediato porque no es para diario. Los tiempos de salud, 2 meses es poco. Claro, poco. exacto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú estás consumiendo, si ese es tu único, digamos, fuente de yodo. De salar. Claro, en ese aspecto, si tú esa es tu única fuente de yodo, que es la sal gourmet, y la sal gourmet, por ejemplo, no tiene yodo, recuerda que, por ejemplo, la sal de mar no tiene yodo. Claro. A pesar que en el mar es donde más se encuentra yodo. Y eso ocurre porque cuando se seca la sal, se evapora el yodo. Se evapora, se va el yodo. Se va el yodo. Entonces, sal de mar no tiene yodo. Muy bien. A menos que sea yodada. Claro. Bueno, doctora, le queremos agradecer haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto. Gracias también. Muy buen día. Gracias. 9:33 minutos. ¿Qué está pasando?